Estamos preparando nuestro sínodo diocesano número 38 en esta diócesis de Linares, y por eso es que estamos trabajando un material para preparar este sínodo. Vamos a trabajar en las comunidades, queremos que este material pueda ser usado en las capillas, en las parroquias, pero también en los decanatos. Tenemos que llegar al sínodo con un corazón animado. Tenemos que llegar al sínodo también con una inteligencia informada, de modo que nuestro sínodo pueda dar fruto. Este sínodo cuyo tema es justamente Iglesia, Pueblo de Dios. Esta iglesia que ha recibido esa palabra tan hermosa que resuena desde el Antiguo Testamento. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bienvenidos a este proceso sinodal año 2018. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha introducido en estos últimos documentos, en estos últimos tiempos, un concepto que ya estaba en el Concilio Vaticano II, que había sido puesto como definición de la Iglesia, pero que ha cobrado especial relevancia a partir de los últimos momentos de crisis que hemos estado viviendo, y es el concepto del pueblo de Dios. El Papa Francisco lo llama el santo y fiel pueblo de Dios. Vamos a intentar dar unas notas para poder comprender como Iglesia qué es lo que decimos cuando hablamos de el santo pueblo de Dios. La primera nota importante es que la Iglesia es un pueblo convocado, llamado a la santidad. De ahí viene el apelativo santo. La Iglesia no se ha convocado a sí misma, es una asamblea llamada por el Señor. La Iglesia en ese sentido recogió la tradición del pueblo de Israel. Lo que el pueblo de Israel considera que lo convierte en pueblo en relación al resto de las naciones, en relación al resto de los grupos humanos que había en su entorno, era precisamente la conciencia de ese llamado, la conciencia del llamado del Señor, que se presenta al pueblo de Israel como el santo, como aquel que tiene la plenitud de la santidad y que invita precisamente al pueblo de Israel a vivir esa santidad, puesto que el que llama lo es. Esa misma llamada a la santidad como pueblo convocado es la que se asienta en el comienzo de la Iglesia, en la llamada que Jesús hace a sus discípulos. La segunda nota que podemos destacar es la Iglesia como pueblo invitado a prestar oído a un Dios que ha escuchado su clamor. Aquí aparece el tema clásico de que Dios es el que toma la iniciativa. Israel no descubrió en su peregrinar al Señor. Israel comienza su peregrinar cuando el Señor le anuncia que ha escuchado el clamor de su pueblo y que ha decidido bajar a liberarlo. Esa misma idea también aparece en el llamamiento de Jesús a sus discípulos. No son los discípulos los que salieron al encuentro de Jesús, no son los apóstoles los que idearon de alguna manera seguir a este líder. Él fue personalmente a llamarlos uno por uno porque escuchó el clamor de su pueblo.
Jesús lo dice con toda claridad casi al comienzo del Evangelio de Marcos. Para eso he salido, para anunciar la buena noticia y para buscar discípulos y apóstoles que puedan transmitir esa buena noticia. Ese escuchar al Señor implica inmediatamente también la misión de seguirlo y anunciarlo. La Iglesia, pueblo de Dios, es también un pueblo uno y diverso, llamado a la unidad, lo dirá San Pablo: un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre. Esta unidad que recibe la Iglesia por seguir a su solo Señor no va a implicar, sin embargo, la uniformidad. Esta unidad de la Iglesia se expresa también en la diversidad, en la riqueza de la diversidad de las distintas voces, de las distintas culturas, de los distintos caracteres que los miembros de la Iglesia tienen, diversidad puesta precisamente al servicio de esta misma unidad. El Papa Francisco va a destacar por lo mismo en sus documentos, desde la Evangelii Gaudium hacia adelante, hasta el último documento Gaudete et Exsultate, va a destacar la riqueza, por ejemplo, que está presente y subsiste en lo que él llama la espiritualidad y la pastoral popular, en la religiosidad que se expresa también en los distintos matices que el pueblo fiel tiene para alabar a su Señor, para invocarlo, para interceder por el mundo y para pedir también por las propias necesidades. El pueblo de Dios es un pueblo carismático, jerárquicamente organizado. Podemos utilizar aquí una metáfora: es un pueblo cruciforme, tiene forma de cruz. Se extiende horizontalmente en todos los carismas que el Espíritu Santo proporciona a la Iglesia. Los múltiples carismas propuestos y entregados, regalados por el Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia. Pero también se extiende verticalmente, como el pilar de la cruz, en la jerarquía. El pueblo está organizado en torno también a esa jerarquía que está puesta al servicio del ordenamiento de esos carismas. No podemos pensar de ninguna manera que el pueblo de Dios lo constituye solamente el clero. La Iglesia es solo el clero. Eso es clericalismo, lo que el Papa en múltiples oportunidades ha rechazado claramente, abiertamente. No podemos tampoco pensar el pueblo de Dios solo quedándonos en los laicos. El pueblo de Dios lo compone, en esta figura cruciforme, este laicado y este clero en la escucha de su Señor y al servicio de la santidad. Una comunidad acéfala, sin jerarquía, no es Iglesia. Un laicado infantilizado que solo escucha al clero y solo obedece ciegamente, tampoco es Iglesia. Justamente a partir de esta conjunción de carisma y jerarquía, el pueblo de Dios es un pueblo discípulo misionero, convocado para estar con su Señor y aprender de Él, enviado para ser testigo de la misericordia de cara al mundo, transmitiendo con sus palabras, con sus acciones, con sus opciones y con sus decisiones las palabras, las acciones, las opciones y decisiones de Jesús, para poder hacer que esta buena noticia del amor que Dios nos tiene pueda llegar a todos los rincones de la humanidad.
Como última nota podemos añadir, la Iglesia es un pueblo eucarístico que celebra a su Señor y es alimentado por Él en su peregrinar. Esto cobra especial relevancia este año en que estamos en el año también del Congreso Eucarístico. Hay que recordar siempre que la Iglesia tiene la Eucaristía como fuente y cumbre de su caminar. Hay que recordar que la coinonía, el hacer comunidad, y la diaconía, la tarea hermosa del servicio que la Iglesia tiene que realizar, nacen y se fortalecen en la Eucaristía. Desde la Eucaristía el pueblo de Dios encuentra su propia identidad, su modo propio de estar en el mundo. El Papa lo ha dicho de una manera muy clara. Esto es lo que nos diferencia de una ONG. Pueden haber múltiples organizaciones tremendamente importantes que hacen labores tremendamente fundamentales para el mundo, en el servicio, en el trabajo, en el anuncio de buenas noticias. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? Que esa construcción de la comunidad y que ese servicio al mundo se fundamentan en el sacrificio pascual del Señor, se fundamentan en la Eucaristía, en donde el propio Señor se nos entrega para darnos vida y para que nosotros también compartamos esa vida con nuestros hermanos.